Tengan ustedes muy buenos días. Es un placer saludarlos este día, esta mañana. Ya estamos finalizando la semana, estamos entrando o ya finalizando la semana 5. Estamos en el curso de literatura y siempre nosotros haciéndonos recordar la importancia que tienen los valores. Día a día tú estás escuchando de la importancia que tiene cada uno de estos valores, como el respeto y la tolerancia, en que donde quiera que nos encontremos es muy importante poder definir nuestra vida con estos valores que nos van a ayudar muchísimo en nuestras relaciones interpersonales, así que no olvides de poder practicarlos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de literatura. Estamos nosotros estudiando pues de alguna forma la historia literaria, especialmente la literatura española. Cuando uno estudia la literatura tiene que enfocarlo siempre bajo los ojos de la historia. La historia va a ser un conocimiento complementario de la literatura para vernos de qué manera nosotros estamos enrumbando a la serie de personajes, autores y libros que se han escrito a lo largo de la historia. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la literatura española y estamos entrando al estudio del Renacimiento, el Renacimiento o llamado el Siglo de Oro en España. Y uno de los autores fundamentales de la época moderna del Siglo de Oro español es, sin lugar a dudas, Miguel de Cervantes Saavedra. El día de hoy vamos a estudiar a Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a conocerlo un poquito más. Realmente es muy trascendente para la literatura universal Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un escritor y dramaturgo español que está considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura en español, de las letras castellanas en su formación, y autor sin lugar a dudas de una de las obras más leídas en el mundo, que fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra ha sido unánimemente definido como la obra cumbre de mayor esplendor de la literatura universal y una de las máximas creaciones del ingenio humano, sin lugar a dudas. Considerado asimismo el arranque de la novela moderna y concebido inicialmente por Cervantes como una parodia de los libros de caballería. Nosotros vamos a conocer un poquito sobre la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Vamos a conocer un poco sobre sus rasgos, la temática y alguna serie de cosas que necesitamos aprender y no olvidarnos en la literatura española. Arrancamos entonces con una pregunta importante, conociendo al autor. ¿Qué te parece? ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Por qué es importante su vida? Los historiadores, los hagiógrafos, ¿qué aspectos importantes tomaron en su vida? Él nació en un pueblo llamado Alcalá de Henares en el año 1547, en el siglo XVI, y murió en Madrid en el año 1616. Fue un escritor español y, como habíamos mencionado, representante del Siglo de Oro en España. En España del siglo XVI-XVII, las letras, el arte comenzaron a tener un auge, una gran importancia. Se desarrolló muchas cosas hermosas en España de ese tiempo. Entonces, toda esa gama de manifestaciones artísticas se le llama el Siglo de Oro en España. Bueno, en ese siglo nació Miguel de Cervantes Saavedra. En 1569 él salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, se fue hasta Italia, donde ingresó en el ejército, en la milicia, donde ingresó justamente a poder tener esa experiencia militar en la compañía de don Diego de Urbina, en donde Cervantes participó en la batalla de Lepanto del año 1571. En este combate naval contra los turcos, los enemigos, fue herido, de un arcabuzazo, un golpe fuerte en la mano izquierda que le quedó anquilosada. A partir de ahí, después de perder, digamos así, el brazo izquierdo, la mano izquierda, fue considerado el Manco de Lepanto, llamado el Manco de Lepanto por la batalla de Lepanto del año 1571. En el año 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios y al año siguiente se publicó su primera novela, su primer escrito pastoril, que es un género lírico, una novela lírica de amor llamada La Galatea. Sus últimos años vivió en una situación precaria, sin embargo no dejó de escribir y murió en buena vejez. Un hombre que, a pesar del ingenio que tuvo, pasó también penurias, problemas en su vida familiar, en su vida económica, pero muere en una buena vejez. Una de las obras que ya habíamos mencionado dentro de su producción vasta, una producción cargada de narrativa, de poemas y de teatro, donde él cultivó los tres géneros literarios, una de sus primeras obras, en realidad, la primera obra, La Galatea. Una obra inspirada justamente en su esposa, fue su primera novela. Otra de sus obras
importante, sin lugar a dudas, es Don Quijote de la Mancha. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esta obra Don Quijote de la Mancha. También escribe sus novelas ejemplares, un conjunto de novelas de ciertas características. Hay novelas pícaras, jocosas, hay novelas dramáticas, trágicas, novelas ejemplares. Recauda una serie de escritos, historias muy interesantes, con temáticas muy diversas, en la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra. Viaje del Parnaso fue casi una de sus últimas obras. Habla mucho sobre su estadía, sobre su exilio, digamos, en la guerra contra los turcos. Viaje del Parnaso nos da una aventura sobre parte de su vida. Ahora, teniendo en cuenta estos datos sintéticos de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a abocarnos a considerar una de sus obras importantes, Don Quijote de la Mancha. ¿De qué trata esta obra? ¿Qué características podemos resumir? Porque esta obra es una obra representativa de la literatura moderna, del siglo de oro. Obviamente, como obra cumbre de la literatura universal, esta inmensa fama de este libro, inmortal en su categoría, que parte de una parodia del género caballeresco. Es una obra en donde Miguel de Cervantes Saavedra lo escribió con la intención de hacer algo cómico, uno de los géneros que en ese tiempo se leía, que eran los libros de caballería. Entonces, él toma la figura de un caballero para hacer un mensaje importante para ese tiempo, para trazar un maravilloso retrato de los ideales del prosaísmo que cohabitaban en el espíritu humano. Ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azorosa del autor, justamente una obra así, hizo olvidar sus penurias, al que ni siquiera sacó de la estrechez del fulminante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida. En realidad, esta obra es el producto de un resultado de ingenio que casi al final de su vida lo escribe como una manera de aplacar su triste vida, como ya lo habíamos mencionado. Esta obra sigue la tradición caballeresca de los libros de caballería de la Edad Media. Don Quijote de la Mancha se encomienda a Dulcinea del Toboso, una de los personajes principales, una figura imaginada por el protagonista. En realidad, Dulcinea viene a ser una figura femenina que de alguna manera u otra él le va a dedicar sus triunfos, sus victorias, ¿ok? A quien él ve como una mujer hermosa y elegante dama, pero que en realidad es una simple campesina llamada Aldonza Lorenzo. Entonces podemos ver ahí que el perfil del Quijote es un perfil netamente idealista que trata de confundir la realidad. En el mundo del Quijote nada es lo que aparente ser. Por ejemplo, hay un episodio del capítulo 8 de la obra llamado Los Molinos de Viento. Él cree que son gigantes. Él cree que una venta, un lugar donde se va a almorzar, un lugar donde supuestamente van a poder pasarla bien, él piensa que son castillos. Las plebeyas, las humildes son princesas y los títeres son moros. Entonces podemos ver que él va a tergiversar la realidad con un mundo ideal a lo que él buscaba. ¿Qué es lo que él buscaba? Hacer justicia en la sociedad. Ese era su ideal. Durante sus andanzas, los caminos de Don Quijote y su fiel escudero a que él necesitaba. Obviamente todo caballero en la tradición de los libros de caballería necesitaba un escudero. Él escoge un escudero llamado Sancho Panza. Se cruzan con otros personajes que cuentan sus historias. No todas las aventuras son divertidas ni graciosas, obviamente. En algunas, especialmente en la segunda parte, porque esta obra es escrita en dos partes, Don Quijote y Sancho se convierten en los blancos de burlas y engaños. Al final Don Quijote ya no es el personaje cómico y burlesco. Es un final triste porque Don Quijote se enfrenta con un caballero igual que él y este caballero lo derrota. ¿Ok? Lo derrota y él comienza a experimentar el desengaño. El protagonista de esta historia, Don Quijote, recupera incluso la cordura porque se pensó que durante toda la historia él estaba loco y al final de su vida, antes de morir en su casa y dejar su testamento, él recupera el juicio y la cordura. Entonces vemos aquí que la temática de esta obra es una temática netamente en un contraste entre lo ideal y la realidad. Lo ideal representado por el Quijote y la realidad representada por Sancho Panza, que siempre estaba ahí insistiéndole que esto era así las cosas. Y esto podemos ver el ingenio y el mensaje que transcribe esta historia. Muy bien, hemos visto entonces un poco sobre la historia del Quijote y su autor Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver algunas actividades, ¿qué te parece? Vamos a desarrollar unas preguntas de comprensión para ver si hemos captado nuestro mensaje. Vamos a completar las ideas, tú tienes ahí tu material también en casa. Vamos a completar las ideas de esta obra mediante los personajes que se están citando, que son actantes. Vamos a ver. Para salir de sus aventuras, Don Quijote se encomienda a... vamos a ver.
Al final de sus días, recupera la razón. Su fiel, su escudero, lo acompañará en estas travesías. ¿Te das cuenta que hay 3 personajes que vamos a tener que llenar en los espacios en blancos? Vamos a ver quiénes son. Para salir a sus aventuras, Don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso. Al final de sus días, el Quijote recupera la razón. Sancho Panza es su fiel escudero que lo acompañará en esas travesías. En realidad, el Quijote de la Mancha viene a ser un título, porque Miguel de Cervantes Saavedra crea el personaje Quijote de la Mancha como un ideal de caballero, pero ahí en la historia, al inicio de la historia de este primer capítulo, en realidad el Quijote de la Mancha se llama Alonso Quijano, que es el personaje que interpretará al Quijote de la Mancha. Un Quijote es un escudo, es un término militar. Entonces él vivía en una región de la Mancha, por eso se dice el Quijote de la Mancha, para poder explicar un poco más este punto. Vamos a identificar la respuesta correcta. Después de perder el brazo izquierdo, recuerda la historia de la batalla, ¿cómo es conocido Cervantes? A, el valiente de los turcos, B, el caballero de la blanca noche, C, el manco de Lepanto, o D, el escritor prolijo. Si tu respuesta es el manco de Lepanto, estás en lo cierto. Él perdió el brazo izquierdo, o en este caso, la mano izquierda, y por esa acción, en esta batalla donde dio la vida, es considerado el manco de Lepanto. En realidad, Don Quijote de la Mancha pertenece a qué género, de qué trata, dónde se contagia esta historia. A, novelas pastoriles, B, novelas líricas, C, novelas caballerescas, o D, novelas ejemplares. Y recordarás que las respuestas son las novelas caballerescas. Pertenece a este rubro de los libros de caballería. En realidad, el Quijote se vuelve loco, pierde la razón y tergiversa la realidad porque leía muchos libros de caballería, y por eso se contagió del ideal de un hombre que iba a ser justo ante la sociedad en medio de tantas injusticias. Debido a su matrimonio con Catalina Salazar de Palacios, ¿qué obra él escribe? A, la Galatea, B, Don Quijote de la Mancha, C, novelas ejemplares, o D, viajes del Parnaso. Si tu respuesta es la Galatea, claro que sí. Recordarás que esta fue la primera obra pastoril que escribe Miguel de Cervantes Saavedra en honor, digamos así, a Catalina Salazar, que fue su esposa en ese tiempo. Muy bien, chicos, hemos visto entonces una serie de actividades que nos permite a nosotros afianzar un poco la importancia que tiene este autor para la literatura española, y no solamente en España, sino también para todo el mundo. Incluso en el lugar de Alcalá de Henares, donde nació Miguel de Cervantes Saavedra, está erigido una estatua en honor a él y en honor a los personajes cumbre, como fue el Quijote y Sancho Panza. A continuación vamos a dejarte un texto, ¿ok?, de la época, para que tú puedas seguir las indicaciones y responder algún cuestionario que sin lugar a dudas nos va a ayudar en nuestra comprensión textual.